Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. El texto comienza diciendo en 1 Corintios 16:13, estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Y quiero leer el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo que llama la atención, si usted lee el texto detenidamente, es que Pablo está mencionando portaos varonilmente. Si usted lee, como que ahí hay algo como que no, como si no encajara, pero realmente sí encaja. Y eso es lo que vamos a tratar de exponer en esta mañana. Lo primero que debemos saber antes de entrar en un análisis del texto es que tanto la primera carta de Corintios como la segunda carta de Corintios, si usted quiere saber sobre conflictos en iglesia y cómo resolverlo, los libros de Corintios realmente son un manual de controversias, de cómo solucionar problemas dentro de los conflictos internos intestinales que existen entre los hermanos. De hecho, Pablo analiza y presenta diferentes circunstancias en las que los hermanos están peleando por los puestos eclesiásticos. En el caso que si yo sirvo a Pablo, o sirvo a Apolo, o sirvo a Cefas. Otros están inclusive peleando por los dones que Dios otorga a la iglesia y que es el Espíritu Santo que lo provee, como los dones espirituales, entre ellos hablar en lengua, sanar, etc. Hay controversias en la iglesia de Corintios, inclusive por la dirección eclesiástica, inclusive se van hasta los tribunales a tratar los temas de la iglesia. Y Pablo dice, bueno, ven acá, pero ¿qué pasa entre ustedes? Y encontramos en Corintios también circunstancias en las que los hermanos tienen un problema de un señor que está en la iglesia y que tiene a la esposa de su padre. Y dice Pablo que saquen a ese fornicario de la iglesia y júzguenlo. Otros creen, por ejemplo, que ya la resurrección había pasado y tenían un culto a los muertos. Entonces, si ya no hay resurrección, entonces ¿para qué vino Cristo? Ustedes se puede leer el capítulo 15, que hay todo un análisis sobre esas circunstancias que presenta Pablo. Y entonces también hay una serie de peleas internas en la iglesia, en la que Pablo se ve en el capítulo 14 decirle que todo se haga con amor y que todo se haga, que hablen en orden y que tengan disciplina, porque pareciera que están locos en cuanto al don de lengua y una serie de circunstancias que aparece en el libro de Corintios. Es decir, que hay una serie de problemas, de conflictos internos. Inclusive Pablo, que va a enviar a Timoteo, le dice a ellos, anunciándole en el capítulo 16, versículo 10, dice: si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué con tranquilidad? Porque hay pleitos. Porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, no detenga en poco a Timoteo, en otras palabras, sino encaminarlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos, etcétera. No voy a tratar de seguir analizando más detalles, pero vamos a entrar aquí. El concepto aquí, hermanos, es que Pablo está hablando en un lenguaje militar. Primero dice velad. Si usted está dormido en una guerra, ¿qué tiene que estar? Despierto, firme, listo para combatir, para pelear esa batalla de la fe. Entonces lo primero es, debe estar ¿cómo? Velando, estar despierto, está en vigilia, porque si estáis dormidos, va a morir en la guerra. Segundo dice, estar firmes. ¿Firme por qué? Si usted está tambaleando en una guerra, ¿qué va a pasar? Si no está seguro, lo van a matar. Debe estar ¿cómo? Vigilante, en pie de guerra, esforzado, mantenerse firme para pelear. No puede estar reposando, durmiéndose en una guerra. Debe estar ¿cómo? Firmes, con fe, con esperanza de que vamos a ganar, de que vamos a luchar, de que estamos dispuestos a enfrentar al enemigo. Ese es el lenguaje que Pablo está utilizando. Y procede a hablar de la fidelidad que debe tener cada soldado, la confianza que debe depositarse entre ellos. En medio de lo primero que hay es la confianza. Lo segundo es los conflictos que puede haber en una actividad. Lo tercero, después del conflicto, es el commitment, el compromiso.
Lo tercero es que usted que se pueda contar con usted. Y lo cuarto es el resultado. Entonces, en este caso, Pablo está buscando eso en ellos. Y aquí notamos que le dice que actúen varonilmente, compórtense como hombre, dejen de ser niños. Y esta expresión es interesante y voy a analizar un poquito eso. Y podemos tomar ese contexto, esa palabra sed hombre está en el contexto de un militar, de un ejército. En un ejército, en una arenga militar, ¿qué se le dice? Sean hombre, peleen como hombre. Y nosotros encontramos un ejemplo en la Biblia, en 1 Samuel 4:8 en adelante. Ay de vosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, segunda vez, pues y pelead. Pelearon los filisteos y dice la Biblia que Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y está hablando aquí de forzados. Entonces, el contexto militar de Pablo es no solamente decirle ustedes son hombres, no, sean hombres, peleen como hombres. Estamos en una guerra espiritual de liderazgo. Le estoy enviando a Timoteo, nadie me lo maltrate. Y comienza a hablar de una serie de problemas, de despedidas y de asuntos. Entonces el contexto aquí es que estén esforzados, que estén fortalecidos, que enfrenten los conflictos de la iglesia, porque la iglesia es conflicto. Que no dejen de hacer la obra que le corresponde hacer a ellos. Ese es el contexto. Entonces, y todo esto, el apóstol Pablo dice, háganlo con amor. Inclusive, déjenme decirle que cuando está el adúltero, le dice Pablo, saquen a ese adúltero, corríjanlo, pero si es posible, ¿qué cosa? Ámenlo en el Señor y salven el alma. Eso dice Pablo. Y de hecho dedica todo el capítulo 13 de Corintios a hablar del amor. Hablar del amor, de las maravillas que hace el amor. Que no importa lo que tú tengas o lo que tú seas o lo que tú trate de hacer en la vida. Inclusive se estaban peleando por la cena del Señor, ¿se acuerdan? En los banquetes espirituales habían grupos de distinción entre los ricos de la iglesia que comían un tipo de comida y los pobres de la iglesia, en Corintios. Eso era en Corintios. Entonces, aquí Pablo le dice, no, que la cena del Señor no se debe comer indignamente. Es una iglesia, ¿qué? De conflictos. Entonces aquí, todo hágase decentemente y en orden, pero también con amor. Lo que quiero decir, hermano, es que el apóstol Pablo lo que le está diciendo claramente a los hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y el diablo viene como ángel de luz. Eso aparece también en Corintios. Son guerras espirituales. Pero ustedes, como siervos de Dios, deben estar despiertos en esta guerra. Y deben enfrentar al enemigo con fe en el Señor. Y no dejarse llevar por ninguna doctrina falsa. Y eso lo menciona en el capítulo 16, de hecho, lo menciona. Entonces, Pablo está animando a su iglesia a ser valiente y a amarse entre ellos, pero estar en guardia y enfrentar los conflictos. Es decir, que cuando una iglesia va a enfrentar los conflictos, va a encontrar ¿qué? Aguas contrarias. Pero esas aguas contrarias, ¿qué? Hay que enfrentarlas. Y hay que resolver los conflictos y las diferencias para que entonces llegue el momento en el que todos estemos de acuerdo en una sola fe, en un solo Señor y en un solo mensaje. Entonces ahí ya vamos a llegar el momento que vamos a estar comprometidos, que pueden contar con nosotros y un día vamos a ver los resultados. Un día esta iglesia de Manteca, ustedes sean hombres, luchen por esta iglesia, porque Dios la va a llenar. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Señor, porque nos ha bendecido con tu palabra y nos ha traído aquí para que luchemos varonilmente, siendo hombres que luchemos por la fe en Jesucristo. Y el concepto de ser hombre, porque estamos en una guerra espiritual contra los enemigos, como decían los filisteos, que estos dioses nos van a destruir. Luchemos y peleemos. Ahora, Señor, nosotros estamos en otra guerra.
en la guerra en la que tú, el creador de los cielos y la tierra, nos ha encomendado en esta guerra espiritual vencer al enemigo y vencer los conflictos que nos detienen para ser victoriosos aquí en la iglesia. Amén. Bendícenos, Señor, y haznos fuerte en Cristo, y que nos hace valiente y esforzado para lograr la victoria, y que la iglesia de Manteca florezca en tu gracia y en tu amor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.